Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para quienes estuvieron siguiendo en parte la transmisión, siempre ocurren dificultades técnicas y es quizás un poquito de lo que también vamos a hablar sobre las creencias. Entonces, imagínate que hubo aquí un meme sobre Tommy Daly de dificultades técnicas y comencemos de nuevo, ¿va? Ok, te doy la bienvenida a este espacio de charlas UTEL, llamado UTEL Talks, en donde voy a plantearte un tema que independientemente de sea lo que sea que estudies, sea que sea lo que te dediques, todos como actores en lo individual, pertenecientes a una sociedad, tenemos muchas responsabilidades y compromisos, además de una gran cantidad de retos en relación a esto que vamos a hablar sobre el desarrollo sustentable. Pero antes de empezar en el tema, insisto, para quienes ya escucharon una parte del video, para quienes no, voy a continuar con el protocolo, me voy a presentar contigo. Mi nombre es Joseph Rodríguez, estudié la licenciatura en Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, posteriormente hice un máster en Toxicología Ambiental y Evaluación de Riesgos por la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Actualmente tengo el grado de maestro en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también del Instituto Politécnico Nacional. Me encuentro en el primer semestre de doctorado del mismo programa de estudios. En lo profesional me he venido formando como investigador en la evaluación de la salud de los ecosistemas acuáticos y bueno, en ese sentido pues mi interés, mi pasión, a lo que me dedico es a la evaluación a partir de la caracterización físico-química y a la respuesta biológica de los organismos que habitan tanto ríos como lagos. En la parte también profesional me he desempeñado como consultor ambiental, trabajando también para el Politécnico en la instrumentación y operación de planes y programas ambientales para la construcción del nuevo aeropuerto. De manera más reciente, desde hace prácticamente unos 3 años, he tenido la oportunidad de compartir espacio como profesor de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, te decía desde ahorita al inicio que esta parte del desarrollo sustentable es un asunto que de pronto cuando escuchamos la palabra, y lo vamos a ver un poquito adelante con el tema de la percepción, tendemos a pensar que es solamente responsabilidad de aquellos que se dedican al cuidado del ambiente o a las ciencias ambientales, etcétera, pero vas a ver, y mi pedido es que te abras a la posibilidad de que en el desarrollo sustentable estamos implícitos todos como sociedad. Entonces, si le damos clic a la que sigue, por favor. De entrada, definir el desarrollo sustentable es un asunto sencillo, entre lo que cabe, aunque hay muchísimas aproximaciones, hay muchísimas opiniones al respecto, pero lo que casi encontramos siempre en la literatura es que el desarrollo sustentable es hacer uso de los recursos, obviamente recursos naturales, pueden ser renovables o no renovables, para satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Ahora bien, en la información disponible se encuentran dos conceptos que a veces utilizamos indiscriminadamente como sinónimos. Por un lado, el concepto de desarrollo sustentable o sustentabilidad y por otro lado, el concepto de sostenibilidad. Ambos conceptos son prácticamente igual de viejos. De hecho, la sostenibilidad se incorporó como un concepto en aquel informe Brundtland sobre nuestro futuro común en 1987. Y en el caso de la sustentabilidad, nos referimos a aquellos argumentos que pueden explicar razones o defender, en tanto que lo sostenible es lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos. Entonces, esta charla se llama sustentable porque a veces por usos en el vocabulario, usos y costumbres en el manejo de vocabulario, es más fácil que como población asociemos el término sustentable, aunque lo correcto, y lo vamos a ver más adelante, es desarrollo sostenible. Si le damos clic a la que sigue, por favor. El desarrollo sostenible funciona a partir de 3 ejes fundamentales que en la teoría, en el marco conceptual, deben de estar funcionando a partir de una proporción equitativa. Por eso en la gráfica lo que vemos es un círculo repartido en 3 partes iguales, que está compuesto de un componente ambiental, de un componente social y de un componente económico. Vamos a ver más adelante que hay objetivos que persigue el desarrollo sustentable, o sostenible, mejor dicho, que no necesariamente, o nuestra primera impresión es que no necesariamente implican la igual proporción de estos 3 ejes. Sin embargo, es importante que aun cuando no estén implícitos de forma directa, los logremos poner a trabajar en la misma proporción.
¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendemos que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo económico y social respetuoso con el ambiente, es decir, un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social, lograremos entender que cualquiera que sea el área a la que tú te dediques o la actividad que tú desempeñes, tenemos un fuerte componente de responsabilidad en materia ambiental y en materia de sostenibilidad. Si le damos clic por favor a la que sigue, México desempeña un papel en este campo. De hecho, es más, te comparto, el desarrollo sostenible actualmente es considerado la principal ruta para el desarrollo económico de cualquier nación. México, junto con 193 estados miembros de las Naciones Unidas, firmaron por ahí del 25 de septiembre de 2015 un documento llamado Agenda 2030, Transformando nuestro mundo. Y ese documento es un documento sumamente interesante, muy extenso, obviamente hablar de él en este espacio sería muy tardado, pero lo que te quiero mencionar es que estas 193 naciones que se reunieron en un marco colaborativo e internacional, lograron establecer 17 objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales, en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, se encuentran 169 metas, que son metas muy específicas, a partir de las cuales las naciones firmantes, vamos a ponerlo hasta este momento entre comillas, están comprometidas a cumplir para poder generar una transformación en nuestro mundo. Y de entrada, ese es un aspecto muy interesante que esta agenda propone, el término transformación. De entrada, cuando nosotros pensamos que nuestras acciones cambian algo en nuestra vida, estamos como que un poco resistiendo ese aspecto del cambio. En realidad estamos creando evidencia de que hay transformación, que podemos girar un montón de conversaciones, y es algo que te quiero compartir y que te pido que te abras a la posibilidad de que este tema implica estrechamente en aquellos patrones o conductas que hasta el momento has hecho o has dejado de hacer para colaborar a este objetivo. Quizás hasta ahorita no te he convencido, pero espero poderlo hacer. Le damos clic a la que sigue, por favor. Solamente en esta diapositiva te muestro los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se encuentran disponibles en las páginas tanto de la ONU México como en la página específica de la Agenda 2030 que construyó como tal México, nuestra nación, para darle seguimiento a todos estos alcances. Si los observamos a detalle, hay algunos que, como te decía hace un rato, no necesariamente vamos a identificar estos tres componentes de los que te hablé en la misma proporción. Por ejemplo, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es ponerle fin a la pobreza. Y entonces ahí como que en dónde entra la parte ambiental o en dónde entra la parte, bueno, quizás ahí es más clara la parte social y económica y no tan clara la parte ambiental. Si por ejemplo lo contrastamos con el objetivo 14 que se refiere al objetivo sobre la vida submarina, pues quizás si de donde tú me escuchas no te dedicas a la biología y quizás más específicamente a la biología marina, pues de pronto sientas que ese es un objetivo en el que tú no tienes del todo una responsabilidad. Pero bueno, en todos y cada uno de ellos te puedo apostar, hay acciones desde tu realidad inmediata y cotidiana que estarían apoyando a contribuir al cumplimiento de estos objetivos. Insisto, si pudiéramos hablar de todos ellos, pues nos llevaríamos muchísimo tiempo, entonces te dejo las ligas y si no se alcanzan a ver por alguna razón, puedes ponerlo en los comentarios y te las mandamos y bueno, tú puedes hacer ya un análisis posterior. La que sigue, por favor. Ahora bien, México ha tenido avances de 2015 a la fecha y eso es algo que debemos reconocer y aplaudir, porque al final del día, y es algo de lo que te voy a estar hablando a lo largo de esta charla, es nuestro resultado, ¿sale? Fíjate bien, México de entrada fue uno de los únicos dos países a nivel región, a nivel latinoamericano, que de forma voluntaria permitieron, o más bien se comprometieron a presentar avances sobre sus objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos se publicó en 2016 y posteriormente hay una nueva versión en 2018 que es la más reciente y que puedes consultar en las páginas que estaban anteriormente. Este aspecto del voluntario, es decir, estas dos naciones que voluntariamente se comprometieron a presentar resultados acerca de sus objetivos, vuelve de este tipo de interrelaciones, de acuerdos internacionales un poco
Subjetivo, porque sabes qué viene a tu palabra, qué viene a tu mente, perdón, cuando escuchas la palabra voluntario. ¿Te encuentras comprometido realmente a hacer algo? A veces no es así, pero bueno, en cuestiones de política, a veces este tipo de acuerdos nacionales e internacionales quedan a ese nivel y entonces se vuelven un poco faltos de vinculación y de vinculación en cuanto a responsabilidad. Pero bueno, hay que reconocer que México en este caso fue uno de los pocos países que voluntariamente decidió presentar resultados en materia de sus objetivos de desarrollo sustentable. Otro aspecto importante es que México a la fecha tiene instalado un comité técnico especializado en los objetivos de desarrollo sostenible, que junto con el Gobierno de la República y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, han implementado una serie de seguimiento a indicadores que nos permite evaluar cómo vamos. Y mira, estos indicadores no son más que cifras, es decir, algunos procedimientos matemáticos que nos permite identificar qué tan bien o qué tan mal estamos avanzando en el tema de las metas, que a su vez se traducen en estos objetivos. A la fecha se le ha podido dar seguimiento a 169 de 232 indicadores propuestos para México. Otro aspecto importante es que en el Senado de la República existe un grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual pues obviamente da seguimiento y respaldo desde el Poder Legislativo para el cumplimiento de estos objetivos. Otro aspecto importante es que la MEXID, la Asociación Mexicana para el Desarrollo Internacional, y el Programa de las Naciones Unidas han implementado un plan para, a partir de la Presidencia de la República y estas dos instancias, darle cumplimiento a estos objetivos. Y bueno, finalmente en el país existe un Consejo Nacional para la Agenda 2030. Ahora, aunque sea un poco obvio, el aspecto de la Agenda 2030 es un asunto que nos debe de poner a todos en un compromiso realmente fuerte y de suma inspiración como sociedad desde la acción individual para poder alcanzar estos objetivos. ¿Por qué te lo digo? Porque finalmente 2030 está como a la vuelta de la esquina, es decir, es pasado mañana. Solamente imagina cuántas cosas tú en tu vida has creado desde el 2000 a la fecha. Cuántos años han pasado y te puedo apostar que se ha pasado rapidísimo. Entonces, alcanzar el 2030 es una cuestión que en un parpadear va a ser una realidad. Entonces, es importante que quizás desde tu quehacer estés un poco involucrado en esta parte desde tus actividades cotidianas. Pero te voy a ir enrolando a esta idea conforme vayamos avanzando en la presentación. Si le damos clic a la que sigue. Uno de los tantos objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con el uso de los residuos o la posibilidad que tenemos para mejorar nuestros hábitos de consumo. Y escogí de los 17 por muchas razones. Una de ellas es porque nos resulta un poco más familiar. Quizás si te hablo de los objetivos o de algunos de los objetivos y de las metas que tienen que ver con la vida submarina, pues posiblemente no lo vuelvas, no lo interiorices de una manera tan familiar. Pero en el caso del objetivo 12, pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Una de las tres, o más bien tres de las metas que te estoy mostrando en esta diapositiva, de las 16 que están planteadas para este objetivo, señala que esperamos reducir para 2030 la mitad del desperdicio mundial de alimentos. Para 2020 seríamos capaces de lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos sus desechos. Y también otro que me parece importante es disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. Entonces, me gustaría plantearte una pregunta para que la respondas en tu que ahorita vamos a hablar de eso, cuando alguien te dice algo acerca de los residuos. ¿Sabes? Existen un montón de áreas de oportunidad a partir de los residuos. Aquello que a veces decimos que es basura y que por el hecho de ser basura, pues la desecho, existe, o más bien en esa conversación que hasta el momento hemos venido validando, existe un área de oportunidad enorme. Y sabes, tú como ente individual estás todo el tiempo generando residuos, todo el tiempo estás, digamos, como contraponiéndote a esta meta. Y no se trata de que no los generes, finalmente es algo imposible. Y tampoco mi finalidad es plantearte un aspecto, vamos a llamarlo así, ecologista, porque pues no es el punto. El punto es, en el caso, por ejemplo, de este objetivo en particular, existen muchas medidas que vamos a ver más adelante, que puedes hacer desde tu quehacer individual para poder contribuir a este objetivo.
¿Sale? Si le damos clic, por favor. Ahora bien, resulta que cuando uno ingresa o cuando tú ingreses, por ejemplo, a la página que te acabo de compartir, la de la Agenda 2030 para el caso de México, pareciera que es como una coincidencia que el objetivo 12, que está señalado acá, dice que no se tienen indicadores disponibles para este objetivo. Y estos indicadores te dije entonces que eran medidas, eran cálculos matemáticos o gráficas que nos permiten ver qué tan bien o qué tan mal vamos en el cumplimiento de estas metas. Y podrías pensar, ¿le podemos dar clic a la que sigue, por favor? Podríamos pensar cuando vemos este resultado, otra más. Podrías pensar, claro, seguramente hay algo que ocultar. ¿Cómo es posible si el gobierno está obligado a mostrar la información? Seguro hay corrupción. Qué casualidad que para ciertos objetivos no hay información. O podrías quizás pensar, todo está arreglado y manipulado para que los grandes empresarios no tengan problemas. ¿Y sabes? Puede que sí, pero yo te preguntaría, ¿cuál crees que realmente sea la razón por la que en algunos casos los resultados que podemos tener o no tener a nivel de instancias públicas mayores simplemente no se den? ¿Depende de ellos? ¿Depende exclusivamente de las personas que se encargan de la toma de decisiones? ¿O depende de ti? Quizás dependa de mí y dependa colectivamente de todos. ¿Sí lo puedes ver? Ahora, para abundar un poquito en eso y ligarlo con el marco de la creencia, vamos a darle clic a la que sigue. Me di a la tarea de hacer algo sumamente sencillo y aquí quiero hacer énfasis en que esto es simplemente algo que incluso tú puedes hacer en tu realidad inmediata. Los estudios de percepción se hacen bajo una metodología específica y un análisis específico, pero ¿cuántas veces tú, por ejemplo, si te dedicas, no lo sé, voy a poner un ejemplo como la mecánica, ¿cuántas veces tú logras hacer un clic con alguien más que no se dedica a la mecánica? ¿Cuántas veces logras transmitir la importancia de tu quehacer todos los días con alguien más? Y sabes, en tu realidad inmediata existe un montón de ideas y concepciones sobre el quehacer que hacemos todos. En ese sentido me di a la tarea de explorar cuáles eran las opiniones de personas en mi realidad inmediata, solo como para que tú tengas claro que la sustentabilidad a veces, o la sostenibilidad mejor dicho, no es siempre algo que todos tengamos pues a la mano. Fíjate, hubo personas a las que les pregunté cuál era su percepción sobre la sustentabilidad y me dijeron, pues se trata de una acción política para cobrar más impuestos. Hubo quien me dijo, es lo que me dicen en la escuela para no tirar basura en la calle. Podría ser. Alguien más me comentó que era una administración eficiente y responsable de los recursos naturales, cosa que se aproxima mucho a lo que te he estado platicando. Alguien más me comentó, es una estrategia política para generar productos verdes. Un amigo mío que fue mi estudiante y que actualmente sigo colaborando con él, al cual aprovecho para mandarle un saludo, me dijo que la sustentabilidad solo responde al interés macroeconómico de las naciones e industrias mundiales. Él de entrada, por ejemplo, tiene un perfil dedicado a esta área, ¿no? Y quizás tenga ideas que sean más aproximadas a lo que ha leído y a lo que ha preparado, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, me impresionó muchísimo lo que me compartió mi hermano. Me dijo, es un modelo económico de ganar-ganar. Y sabes, eso está súper interesante, porque al final del día, si te he estado enrolando a la idea de que el desarrollo sustentable es un asunto que nos compete a todos, el ganar-ganar es un modo de vida que nos compete a todos y que bueno, más adelante también te hablaré un poquito al respecto. Pero lo importante es cuál es tu percepción. ¿Cuál es tu percepción acerca del desarrollo sustentable o sostenible? Porque posiblemente hasta ahora solamente lo hayas escuchado en los spots, posiblemente hasta ahora solamente sepas que por ahí alguien se dedica a ello, pero la idea de esta charla es abrirte a la posibilidad que es un asunto que te compete a ti, que nos compete a todos. La que sigue, por favor. Ahora, te voy a hablar de algo que aprendí en un momento de mi vida y que me funcionó muchísimo y que quiero abrirte a la posibilidad de que simplemente cree valor en tu vida de algún modo. Y tiene que ver con el marco de creencias. Este concepto del marco de creencias es un concepto que se ha utilizado por las escuelas del desarrollo humano o del pensamiento humano, aunque ha tenido muchísimas modificaciones y muchas aplicaciones en diferentes áreas. Una de ellas es la pedagogía, y a partir de este marco de creencias se ha establecido la relación del marco teórico para entender la realidad de cualquier cosa que tú quieras estudiar.
Ahora, como me ha funcionado a mí, el marco de creencias está limitado por creencias, por patrones, es decir, conductas que has validado a lo largo de tu vida, por miedo, que no es más allá que algo que te impide crear algo distinto, y también por consideraciones, aquellas conversaciones que tienes del por qué no has creado las cosas hasta el momento. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a conocer las cosas desde un punto de vista particular, es decir, desde un enfoque concreto, y las cosas nos resultan diferentes si se encuentran sometidas a circunstancias distintas. Dicho de otro modo, entendemos las cosas a partir de un sistema de referencias, un marco de creencias, o incluso también por algunos dichos como un paradigma de creencias. Ahora bien, en este sentido, el marco de creencias nos ha permitido crear cosas hasta el momento, y dado el resultado, dado que me estás viendo, pues lo has hecho muy bien. Si le damos un clic, por favor. No te conozco, no sé exactamente quién me esté viendo, pero quien sea que me estés viendo, imagínate que dentro de tu caja de creencias tienes un montón de cosas que hasta el momento ya lograste crear. Es decir, las lograste crear a pesar de que tuviste miedo, a pesar de que tienes una creencia en particular, a pesar de que pudieras estar validando un patrón que te limite o que te empodere, a pesar de que puedas tener muchas consideraciones. No lo sé, en mi caso, por ejemplo, tengo un gato, no sé, me dedico a la ciencia, doy clases, me gusta la tele, es decir, hay muchas cosas que hasta el momento en mi marco de creencias yo he podido crear. Sin embargo, si le damos un clic más, hay tantas otras cosas que a partir de mis conversaciones no he podido crear, y ha sido porque simple y sencillamente no he estado dispuesto a hacerlo. En algún momento, cuando esté dispuesto a atravesar aquellas creencias, aquellos patrones, miedos y consideraciones, si le damos un clic, mi caja de creencias va a ser más grande. Ahora, yo sé que me estás, o quizás por el momento me estés diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con el desarrollo sustentable o sostenible? Bueno, voy para allá. Un clic más, por favor. Te voy a hablar de un ejemplo que tampoco tiene nada que ver con lo que te he estado diciendo. Y te voy a hablar de cuáles son las creencias, o más bien cómo es un ejemplo en donde las creencias pueden empoderar o pueden limitar mis acciones para alcanzar un objetivo. Un clic, por favor. Lo que tienes en la diapositiva, si es que lo puedes ver a detalle, es la manera en la que convencionalmente una de las competencias de atletismo, que es el salto de obstáculo, salto de listón, llevaban a cabo la técnica para poder rebasar este obstáculo. Durante años, desde que esta disciplina del atletismo o esta competencia del atletismo se llevó a cabo, la manera en la que se brincaba ese obstáculo era a través de una técnica llamada rodilla ventral. Entonces, pues los competidores corrían, se aproximaban al obstáculo y brincaban con su cuerpo proyectándose hacia adelante. Bueno, esa era la creencia que se tenía. Si le damos un clic. En 1968, en aquellas Olimpiadas en nuestro país, un personaje de nombre Dick Fosbury se le ocurrió algo totalmente distinto, arriesgado, pero que cumplió un objetivo más grande que el que convencionalmente se venía haciendo. Él no saltó con su cuerpo proyectado hacia el frente, él saltó con su cuerpo proyectado hacia atrás y estableció una nueva técnica para llevar a cabo este salto que se llamó el Fosbury Loop. Entonces, ¿por qué te planteo este ejemplo y qué tiene que ver con el desarrollo sostenible? Es que existen cosas que incluso tú has tenido evidencia, que una vez que estás dispuesto a hacer a un lado tus creencias, tus patrones o incluso tus miedos, porque imagínate a él si no le daba miedo saltar hacia atrás con el riesgo de caer y golpearse, no lo sé. ¿Cuántas veces has tenido la evidencia por tu cuenta de que cuando estás dispuesto a atravesar todas esas paredes de tu caja de creencia, eres capaz de crear cosas distintas? ¿Sí? Ahora, sigue habiendo inconsistencia en lo que te estoy diciendo, voy para allá. Le damos un clic más. Uno más. Fíjate, este sería como el marco de creencias de nuestro planeta, ¿sí? Y sí, de pronto a lo mejor dices, bueno, él ya se fumó demasiado la palmera, porque ¿qué tiene que ver esto? El planeta como tal, como un resultado colectivo de todos y cada uno de nosotros a lo largo del tiempo y del espacio, también tiene su propio marco de creencias. Ahora bien, aquí hasta este momento quiero decirte, esta es finalmente mi opinión y te abro la posibilidad de que si te funciona, está súper. Finalmente esta charla tiene el objetivo de que si bien hay un aspecto técnico, también una parte que a mí me ha funcionado en mi vida personal y considero que puede funcionar para crear un resultado poderoso como sociedad. Entonces te decía, el planeta tiene su propio marco de creencias y hasta el momento lo hemos hecho bien. Si le damos un clic,
¿Por qué lo hemos hecho bien? Porque hemos tenido la capacidad de crear ciencia, hemos tenido la capacidad de crear tecnología, hemos tenido la capacidad de crear sistemas de comunicación eficiente. Sabes, a mí en lo personal me impresiona muchísimo el hecho de estarte transmitiendo esta información viendo un teléfono y que en este momento tú desde tu casa me estés viendo. No estamos en contacto físico y no estamos en el mismo espacio, pero podemos compartir a través de la tecnología información y crear redes de comunicación sumamente complejas para llegar a objetivos poderosos. Hemos creado incluso programas en donde, ¿por qué no decirlo? Tenemos pesca sustentable, tenemos programas de reforestación, es decir, lo hemos hecho bien, pero al final del día, ¿sabes? Todo esto ha sido tu resultado. Wow, ¿qué me estás diciendo? Sí, todo esto al final ha sido tu resultado, porque también de las cosas buenas somos responsables de haberlas creado. De las cosas que, vamos a decirlo así, no han sido exitosas, también somos responsables de ese resultado. Le damos un clic. Ahora, ¿qué son las cosas que hasta el momento no hemos creado? Esos objetivos, los objetivos de los que te hablé hasta ahora. Y yo te preguntaría, con base en lo que te mencioné y con base en lo que es el marco de creencias, ¿cuáles crees tú que sean esas creencias, esos miedos, esos patrones o consideraciones que no te han permitido a ti desde la acción individual llegar a un compromiso para alcanzar estos objetivos? Le damos un clic. Otro más. Uno más. Y finalmente otros dos más. ¿Sabes? El actor eres tú. El responsable de crear esos objetivos eres tú. Y me vas a decir, pues yo no fui y los firmé. No, quizás no hayas sido y los hayas firmado. Pero un comité de tu país, un comité especializado, está en tu representación para firmarlos. Y sabes, esa de entrada es una creencia, porque quizás en este momento por tu mente esté pasando, sí, pero es que quizás yo no voté por ese partido, y es que entonces, ¿cómo es posible que una persona me represente y hable por mí? Sí, esa también es una creencia limitante. Y sabes, no es el punto como de que estés de acuerdo con un gobierno actual o con las decisiones de la persona que se encuentra al frente de un puesto político. Es simplemente hacerte cargo de que lo que finalmente como nación estamos firmando también es un compromiso el individual. Te voy a plantear un escenario que me pareció muy interesante en una clase. En algún momento surgió el tema, perdón por la redundancia, sobre el uso de los residuos sólidos, que era algo que te platicaba al inicio, ¿no? Y un alumno me dijo, oiga, profe, es que si yo dejo de utilizar popote, no significa que ya con eso la industria de los popotes y de los plásticos vaya a desaparecer. Sí, efectivamente, no va a ser un resultado inmediato, pero te preguntaré lo mismo que le pregunté a ellos. Y quizás si lo conozcas, yo no sé cuál sea la brecha generacional de las personas que vean este video, pero ¿conoces los Walkman? ¿Conoces los Discman? Muchos de estos aparatos, su función era para escuchar música. Quizás los conozcas, y si no los conoces, pues solamente tecléalo en Google para que veas a qué me refiero. Pero yo te preguntaría, con relación al uso de un dispositivo como un iPod o la música que puedes escuchar en tu celular, ¿regresarías a utilizar un Walkman? Posiblemente sí, porque a lo mejor ya eres así como hipster, no lo sé, y te gusta toda la onda vintage y te gusta traer como tu Walkman, ¿no? Pero el punto es, la población en general se ha venido ajustando a los cambios en la revolución tecnológica. En el caso, por ejemplo, que te estoy planteando, pues el uso de dispositivos ha venido una revolución constante. Y esto obviamente pues no satisface quizás una necesidad primaria, pero hemos sido capaces como población, desde la acción individual y finalmente colectiva, de adoptar nuevas y mejores maneras innovadoras para poder satisfacer cualquier necesidad. Pasa exactamente igual. Si tenemos evidencia que la evolución en el desarrollo tecnológico ha sido capaz de llegar a ese punto, tenemos posibilidades de generar nuevos y mejores mecanismos para consumir de forma responsable. Finalmente, para cerrar este tema, le damos clic a la que sigue. Yo te voy a plantear una serie de conclusiones que solamente espero que te abras a la posibilidad de recibirlas y tomar acción a partir de ya. ¿Sale? De entrada, el desarrollo sustentable o sostenible, ya que vamos cuál es la diferencia, es una tarea individual que se trabaja en equipo. Lo siguiente es, requiere del compromiso consciente y responsable de cada actor de la sociedad para alcanzar los objetivos firmados como nación.
ya te lo dije, en realidad tú los estás firmando. Y en el momento en el que logremos hacernos capaces de reconocer los compromisos que como nación adquirimos, vamos a ser capaces de crear cuestiones que vayan más allá de nuestros propios intereses. Implica estar dispuesto el individual a detectar aquellas creencias que limitan el desarrollo sustentable y que pueden ser incluso un área de oportunidad para generar beneficios económicos a corto plazo. Implica la posibilidad de crear algo más allá de satisfacer nuestras propias necesidades. Y entonces, finalmente, generar un desarrollo económico, equidad social y un ambiente sano es crear un mundo que funcione para todos. No me resta más que, si le podemos dar clic a la que sigue, no me resta más que agradecerte, agradecer el que hayas acompañado esta transmisión, el que estés abierto a la posibilidad de tomar acción responsable a partir de ya. Y bueno, pues te dejo mi correo electrónico. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, tengo entendido que ahorita va a haber un espacio para que puedas hacer algún comentario. Y bueno, pues me quedo a tus órdenes. Me dio muchísimo gusto estar en este espacio y pues agradezco tu atención. Que estén muy bien a todos. Hasta luego.